Buenos días. Vamos a comenzar este tercer día del curso de verano del Centro de Estudios Ibéricos con una conferencia, con una reflexión que vincula la península ibérica a América a través de la emigración y de la población vinculada, de la cual aquí tenemos un símbolo, que es esta señora que acaba de Aliste, cuyas raíces están en Aliste y que vive en América, en aquel lugar, mirando al Atlántico de Fortaleza. Entonces, para ello tenemos aquí a Juan Andrés Blanco, que es catedrático recién jubilado de Historia Contemporánea, director hasta hace muy poco tiempo de un centro de la Universidad Nacional a Distancia en Zamora, esta capital hermana con Braganza y con Portugal, y que él ha tenido a lo largo de su carrera docente fundamentalmente tres preocupaciones. Una preocupación que es la reconstrucción de la memoria histórica a partir de una crisis violenta que hemos tenido en la península ibérica, que es sobre todo la guerra civil y sus raíces en la sociedad española a lo largo de la Restauración y de la fracasada República. Y, por lo tanto, ahí hay un vínculo que enlaza mucho con nuestros exilios hacia diferentes partes del mundo, pero sobre todo hacia América. Esa preocupación le lleva a una revisión y una investigación exhaustiva dentro de la guerra civil de algunos de nuestros archivos olvidados. Y la otra gran preocupación es cómo esa memoria está presente o no en nuestra sociedad. Y la tercera preocupación es sus vínculos a partir, justamente, seguramente, de las vidas e itinerarios familiares de muchos habitantes de su pueblo, Otero de Bodas, que ha sido arrasado en uno de sus bordes por el gran incendio y el crimen de la Sierra de la Culebra de hace tres semanas aproximadamente, menos, 2 semanas, hace 2 semanas. Esa preocupación por las raíces le lleva a una investigación exhaustiva en archivos de América, en Buenos Aires, en La Habana, algo también en Brasil, en México, esos vínculos sobre la población emigrante y sus raíces y su retorno, porque él considera, acertadamente, que esa población vinculada, que mantiene esos lazos con el pasado, es una fuerza, una energía vital para recuperar algunos de los espacios abandonados. Por lo tanto, tenemos la suerte de tener a una persona muy próxima al territorio, a las personas y a las preocupaciones del Centro de Estudios Ibéricos, precisamente en estas relaciones que tiene la península con América. Y estas tierras de la Beira Interior y más próximas a Zamora, de Trasosmontes, son un buen ejemplo. Por lo tanto, muchas gracias, Juan Andrés, por estar entre nosotros y compartir con el Centro de Estudios Ibéricos tus experiencias. Buenos días. Muchas gracias al profesor Valentín Cabero por su palabra. Fue mi profesor en los primeros años en la Universidad de Salamanca y siguió siendo mi amigo desde entonces hasta este mismo momento. Quiero agradecer al Centro de Estudios Ibéricos esta invitación, al profesor Luis Jacinto también, Maribel, precisamente por ese común interés
en tratar de encontrar en un mundo complicado algunas vías que nos den una cierta esperanza, ¿no? Esperanza sobre todo para ciertos ámbitos del interior, del mundo rural, tanto en España como en Portugal, y de la parte más cercana de unos y otros, ¿no? Como en la parte de la frontera de la raya hispano-portuguesa. Claro, todos los aspectos de la emigración y de la vinculación que ello supone entre España y Portugal con América sería muy difícil de tratar aquí, por tanto voy a dar algunas pinceladas, pero me voy a centrar fundamentalmente en lo más, naturalmente, en lo más cercano y preferentemente en lo que conocemos más, en lo que nosotros conocemos más desde la Cátedra Población, Vinculación y Desarrollo. Cuando se creó el centro de la UNED de Zamora en 1986, nos planteamos qué es lo que podíamos analizar de una manera particular desde la universidad. La UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sus centros se organizan con el apoyo de entidades de carácter regional, sobre todo de carácter provincial, incluso local, y, por tanto, además de la labor fundamental de la universidad de preparar futuros graduados, licenciados, de contribuir a la formación profesional en el conocimiento, pues nos sentíamos también en la obligación de llevar a cabo una política de investigación y una política de divulgación más cercana al entorno. Nos planteamos pues analizar ciertos sectores que en el ámbito de Zamora y Salamanca, que es el ámbito del centro de la UNED de Zamora, pues tenían una fuerte tradición, algunos aspectos vinculados a la ganadería, por ejemplo, también vinculados a la agricultura, sobre todo al sector vitivinícola, que es tan importante en Zamora y que tiene alguna significación, en la zona de Arribes, la zona de la Sierra, en Salamanca. Pero nos dimos cuenta muy pronto que la realidad fundamental de esas tierras en el mundo contemporáneo era la emigración. La realidad eran los cambios que había habido en la propia demografía a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, de todo el siglo XX, de todo lo que llevamos del siglo XX, estamos hablando del 86, y era la realidad que tenía más incidencia, sin ninguna duda, ¿no? La realidad de la emigración, porque efectivamente esas tierras habían estado muy presentes en las tres oleadas de la emigración a América, y ha sido la primera y muy incidente, en la que vamos a hacer más referencia, pero también la emigración a Europa, en Europa, sobre todo desde finales de los años 50, sobre todo en los 60, en los 70, y bueno, y el gran éxodo rural, que era lo que había afectado finalmente más. Bueno, claro, había ejemplos o había realidades muy llamativas. Por ejemplo, Zamora, la provincia de Zamora, en el caso de Salamanca es bastante similar, no exactamente lo mismo. Zamora, en 1850, a mediados del siglo XIX, aunque no tuviéramos estadísticas precisas, pero venía teniendo unos 180.000 habitantes, la provincia. Zamora tiene en la actualidad, el último dato es 167.000 habitantes, con lo cual, digamos que la reducción había sido muy llamativa. Había llegado a tener 315.000 en 1950, en el censo de 1950, por un crecimiento vegetativo importante a pesar de esa emigración. Pero desde ese momento hay una caída hasta hoy, porque el proceso se sigue manteniendo ahora. Bien, en la actualidad, en este año, de los 260.000 personas, 62.000 personas, que hemos nacido en Zamora, porque yo soy zamorano, como decía el profesor Valentín Cabero, de un pueblo de Zamora, un pueblo pequeño, de los 262.000 que hemos nacido en Zamora y seguimos vivos, 132.000 no viven en Zamora. Quiere decir que están fuera. Bueno, esto con lo que supone de descendientes a lo largo, naturalmente, de los años. En el caso de
En el caso de Salamanca, la realidad, bueno, es algo no tan acusado ese proceso de migración, pero bueno, en Salamanca, de los 420.000 que tiene actualmente la provincia, solo viven en Salamanca 250.000. Es decir, que también el proceso de migración es muy llamativo. Bueno, curiosamente, la provincia de Valladolid, que en 1850 apenas llega a los 200.000 habitantes, bueno, pues tiene en la actualidad 520.000. Es decir, que es un proceso que tiene que tener unos factores que naturalmente conviene analizar. Bien, ¿y cuál es la causa de esa reducción de la población sistemática en algunas de esas provincias y el envejecimiento consiguiente, que no vamos a insistir mucho en ello? Zamora, previsiblemente, si sigue la tendencia, en el 2050 será el equivalente al ámbito provincial, más envejecido de toda Europa, con una media de edad en ese momento, si sigue la tendencia, de más de 62 años de media. Pues bien, la realidad, la causa es la emigración. La causa es la emigración. Y la migración, pues, se comprueba, como decía, en las tres grandes oleadas migratorias. La emigración América, como decía, la emigración también dentro de Europa y la emigración, el éxodo rural posteriormente. Bien, bueno, ¿cuáles son las causas, por tanto, de esta emigración? ¿Cuáles son las razones de esta migración? Que, repito, se da en buena parte de la España interior, se da en buena parte de Portugal también, con algunas diferencias, pero no muchas. No lo es la presión demográfica, no lo es en ningún momento. No hay una significativa emigración política. Bueno, la emigración política importante, en el caso de España en la Primera República, de los años 70 del siglo XIX, y mucho la más conocida de la Guerra Civil Española, para ese ámbito de lo que es Zamora, Salamanca, no es significativa. Hay personajes muy significativos, personajes muy conocidos, pero numéricamente no es significativa. No, la emigración se produce por razones económicas, por una falta de desarrollo económico y de perspectivas comparativas de alcanzarlo, de perspectivas en relación, naturalmente, con el posible fuera, con el que posiblemente podría haber fuera, ¿no? Hay un conjunto de cambios y permanencias, de atrasos, fundamentalmente de atrasos, sobre todo comparativos, que empujan hacia la emigración hacia afuera. Y paralelamente, claro, a esos factores de expulsión, que luego comentaremos de alguna manera, pues la atracción, al menos coyuntural, de ciertos ámbitos de América de una manera significativa, pues en periodos, no sé, el México del Porfiriato a finales del siglo XIX, el boom del azúcar en Cuba en torno a los años 20, aunque precisamente a principios de los años 20 es un momento de crisis significativa, el desarrollo económico en Brasil en los años 90 y luego, posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial también, el desarrollo en Argentina a principios del siglo XX o el boom del petróleo en Venezuela, ¿no?, desde el 57 hasta el 62, que naturalmente supone un punto de atracción muy importante. Bien, pretendiendo explicar dentro de los factores de expulsión, hay que ir al mundo agrario como elemento fundamental para entenderlo, ¿no? A ese mundo agrario en el que se centra fundamentalmente la emigración. No es la emigración del jornalero. El jornalero no tenía medios, salvo que hubiera ciertos procesos de subsidiación del viaje, como ocurre en algún caso a Brasil o como ocurre en algún caso a Argentina, pero no era lo frecuente. El que emigraba, pues era, como decía Unamuno, una emigración de labradores,
de pequeños propietarios que, realizando en dinero sus finquillas, vendiendo sus pecujares, se van llevando un capitalillo. Es decir, eran los pequeños propietarios, los pequeños campesinos, los que naturalmente integraban fundamentalmente esa migración de esas provincias como es Zamora, Salamanca y, repito, con algunas diferencias en el caso de Portugal. Bien, entonces, ¿cuál era el problema fundamental que empuja a tantos miles, luego hablaremos un poco de las cifras, a tantos miles de zamoranos, salmantinos, etcétera, a la emigración? Es verdad que el marco geográfico influye. Valentín y los geógrafos aquí saben mucho más que eso, el marco geográfico difícil, con una climatología también complicada en ocasiones, con una altitud que incide, y que el propio atraso tecnológico también está ahí presente. Pero, naturalmente, no lo es todo. Influyen pues toda aquella legislación, lo que es la reforma agraria liberal, tal como se desarrolla en España, el proceso de las desamortizaciones, influyen en el sentido de que van modificando la estructura de la propiedad, pero no demasiado, ¿no? En cualquier caso, se mantiene una pequeña propiedad, muchas veces claramente insuficiente. Por ejemplo, en Zamora, a la altura de los años 20, en la provincia de Zamora, el 90% de las fincas tienen menos de media hectárea. Y prácticamente el 90% de los propietarios agrícolas no superan las 10 hectáreas de propiedad. Y a esos sistemas de propiedad que la reforma agraria liberal no modifica de una manera racional, de manera sustancial, pues que hay que unir también, bueno, algunas costumbres, como es la forma de transmisión de la herencia, que en ese ámbito es por división entre partes iguales, entre todos los hermanos, que hace que esa división ya pequeña se vaya dividiendo sustancialmente de mal. Es decir, hay un problema de atraso rural, ahí lo ven, por algunas imágenes de lo que supone, ese atraso que está ahí naturalmente muy presente. La crisis agraria finisecular lo único que hace es agravar esta propia situación, que no solo afecta al mundo del cereal, sino que afecta incluso a un mundo que para la emigración es significativo, como es el mundo del sector vitivinícola, importante en algunas zonas, como es, por ejemplo, toda la zona de los Arribes, ¿no? Bien, la crisis, por ejemplo, de la filoxera, desde los años 80, sobre todo en los 90, pues determina la emigración masiva en ciertas zonas, como es, por ejemplo, la zona de los Arribes en el ámbito entre Zamora y Portugal, o entre Salamanca y Portugal también, ¿no? Bien, pero el Estado también importa, las medidas que toma el Estado también tienen incidencia, las deficiencias en la forma de realizarse esa reforma agraria liberal. Por ejemplo, las amortizaciones. No solo lo que cambia la propiedad, sino el hecho de que la desaparición de comunales, de tierras comunales, de tierras de propios, bueno, pues da lugar, ahí tienen una imagen muy conocida, ¿no? Espera un segundo, a ver si... aquí. Por ejemplo, en que en algunos pueblos, como es el pueblo de Boada, en el caso de Portugal, pasa en algunos de Zamora también, la venta de las tierras comunales determina que una parte importante de la población, sobre todo de pequeños propietarios, que completaban con los comunales los magros ingresos de la propiedad individual, pues ante esa situación de dificultad el pueblo entero, con el cura, el boticario al frente, pues se ofrecen al presidente de la República Argentina para emigrar. Finalmente no emigran, pero se ofrecen. Incluso hay una gran polémica en España que bueno, protagonizan Ramiro de Maeztu, etcétera, y que zanja precisamente Unamuno, porque la discusión está en que qué hijos de qué patria abandonan la patria y se van sin más a otra patria. Y al final, pues Unamuno dijo, patria es la que da de comer. Y, por tanto, esta gente se va porque no tienen, naturalmente, que comer. Bien, por otro lado, el Estado incide con esas medidas
de desamortización, por ejemplo, pero también con otras medidas que no corrigen la propia implantación de ese liberalismo atrasado, pero presente, y el sistema de arrendamiento no favorece precisamente el que los propietarios, muchas veces también arrendatarios, o los arrendatarios permanezcan, ¿no? Bien, también hay que tener en cuenta, bueno, algo que damos en esas zonas por evidente, que es la falta de desarrollo industrial. No hay desarrollo industrial interno y el que había poco a poco, en el tiempo que estamos viendo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues se va reduciendo. Es decir, las industrias harineras significativas en el ámbito de Zamora, por ejemplo, desde mediados del siglo XIX, poco a poco han ido perdiendo dinamismo y ya no cuentan como un factor que pueda suponer un desarrollo que atraiga a esa población que se va del campo. Las tradicionales industrias vinculadas al textil, muy presentes, por ejemplo, en Zamora, pues la industria textil bejarana tendrá un último canto de cisne con ocasión de la Primera Guerra Mundial, pero ahí se acaba, con lo cual tampoco ese desarrollo industrial es muy escaso, incluso se va limitando, y el desarrollo limitado de la minería, pues naturalmente no modifica esta situación. Bien, y hay otro problema coyuntural que en Portugal afecta, pero sobre todo afectará después, que es, bueno, un problema político como es el miedo al servicio militar, ¿no? España tuvo varias guerras coloniales, algunas en Cuba hasta final del XIX, y luego una larga guerra, la Guerra de África, hasta 1926, que juega un papel muy importante en la migración, sobre todo en la migración clandestina, la migración que sale por Gibraltar, que sale también por Portugal, de buena parte, que sale incluso por Burdeos, como consecuencia pues era menos riesgosa, tenía menos riesgo e incluso más barata cuando los chicos cumplían los 15 años, es decir, antes de los 18, las propias familias hacían lo posible para que emigraran a América, que era la forma de librarse de ese servicio militar, un servicio militar radicalmente injusto, un servicio militar por el cual, en el caso de España, por eso se le llamaban los quintos, aunque teóricamente el Estado necesitaba solo una quinta parte de aquellos mozos que tenían que incorporarse a filas. Por tanto, permitía que pagando al propio Estado uno se redimiese de esa obligación, o que pagando a otro que no le había correspondido en el sorteo fuese en su lugar, ¿no? Pero la redención en metálico, el pago al Estado para no ir a la mili, al servicio militar, a finales del siglo XIX, en plena guerra de Cuba, por ejemplo, venía siendo unas 2.000 pesetas. Un obrero cualificado, en ese mismo tiempo, no llegaba a cobrar 2 pesetas al día los días que trabajaba. Por tanto, naturalmente, bueno, era una cantidad que solo lo podían pagar quienes lo podían pagar o quienes se podían hipotecar, porque había numerosas sociedades de hipoteca precisamente para no pagar. El pago de la sustitución eran 500 pesetas, pero también era una cantidad significativa. Por tanto, ¿qué es lo que ocurría? Que en realidad, hasta que acaba la Guerra de África en España en 1926, probablemente más del 25% de la emigración es emigración clandestina. Por tanto, no aparece como tal en las estadísticas, pero está muy presente allí. No, luego pensad que no era una decisión producto de una corriente del momento, no, era una decisión muy racional. Por poner un ejemplo de Cuba, en el caso de la Guerra de África los datos los tenemos más imprecisos. En la Guerra de Cuba el ejército español utiliza unas 300.000 personas, unos 300.000 soldados. Es un ejército importante para el momento, de 1895 a 1898. En esa guerra mueren más de 60.000 soldados. Es un porcentaje de esos 300.000 alto. Pero es que incluso tiene una serie de componentes simbólicos muy llamativos
para realmente incentivar el no acudir a la guerra. De esas 60.000 personas que mueren en combate o como consecuencia de heridas sufridas en combate, solo mueren unas 3.000 personas. El resto mueren de hambre, mueren de cansancio, mueren de fiebre amarilla, mueren de vómitos. Por tanto, era un simbolismo que tenía un efecto muy importante. Aparte de una realidad que, naturalmente, las familias trataban de evitar para sus hijos. Iban a la guerra los que no les quedaba más remedio. Los que podían se liberaban, bien pagando o bien emigrando sin más. En la guerra de África, incluso, no solo se producen desastres como los que teníamos, creo que en la anterior, desastre de Anual, ahí tenéis alguna imagen, etcétera, en que mueren más de varios miles de soldados, teóricamente contra un ejército absolutamente muy inferior, ¿no? El ejército de Abdelkrim, ¿no? Aparte que había un simbolismo muy marcado, que incluso yo creo que en el imaginario español permanece esa idea del moro traidor, vengativo, etcétera, pues de alguna manera aparece. Incluso los refranes populares lo reflejaban así, ¿no? En aquellas zonas de la raya de Salamanca y de Zamora, por ejemplo, en los pliegos de cordel, en los que iban de pueblo en pueblo contando y hablando de los hechos más incidentes en la comunidad, había uno que decía: hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado, ¿no? Y era muy frecuente que cuando a alguien le tocaba ir a la mili a África, las mujeres de la casa se ponían de luto y no se lo quitaban hasta que venían. Yo recuerdo un caso. Dirán, bueno, ¿cómo tan viejo eres? Bueno, un poco, pero no tanto. Pero recuerdo un caso directo, de hace unos 10 años. Entrevistando a un salmantino de la sierra, en la Patagonia, en Argentina, que tenía 105 años, bueno, pues él contaba cómo él había ido a Argentina porque su madre lo había obligado para librarlo de la mili. Y le decía, mira, hijo, te tienes que ir, porque los moros son muy malos, sobre todo las moras. Y él tenía todavía en su cabeza ese miedo, ese pánico que era el que le había hecho naturalmente abandonar el país. Bien, estos eran obviamente algunas de las causas. Luego hay otros factores que sin duda alguna influyen. Claro, los factores de atracción, lo que eran en esos momentos y lo que serán en buena parte del siglo XX puntos de atracción como La Habana del momento en los años 20 o el Buenos Aires de principio del siglo o Sao Paulo o incluso México, pues naturalmente pues era un contraste muy importante para esos campesinos que no solo no habían visto el mar, sino que no habían visto en muchos casos ningún elemento del medio urbano, ¿no? Es decir, el contraste obviamente era muy importante como tal. Pero había obviamente otro tipo de factores que influían, que estaban muy presentes. Hay que tener en cuenta que en el caso de España, pasa en el caso de Portugal también, el hecho de la colonización ha generado unas corrientes de relación, unas corrientes de vinculación, unas corrientes de cercanía que engrasan esa misma tendencia a la emigración. Bueno, hoy se incide mucho en las redes de paisanaje, en las redes naturalmente familiares que obviamente tienen que ver con esto. También el cambio de la percepción del propio emigrante ibérico, del emigrante español en Argentina, del emigrante portugués en Brasil, del emigrante español incluso en México, etcétera, que en algunos casos va a modificarse. En otros casos no. En el caso de México se modifica para mal. La Revolución Mexicana, coyunturalmente, genera una percepción negativa del inmigrante español que no se modifica hasta que el exilio de la guerra civil, pues naturalmente cambia esa percepción en un sentido positivo. Pero en el caso de Argentina
o en el caso de Cuba, sobre todo en el caso de Argentina, la imagen negativa del gallego, con el que se identifica todo español, pues naturalmente va cambiando y se pone de manifiesto las afinidades de carácter cultural, del idioma, etcétera, etcétera. Y eso se nota en la legislación que va a incentivar, no solo permitir, sino a incentivar, naturalmente, la llegada de esos emigrantes como tal. Bueno, también hay una serie de cambios de carácter más bien tecnológico que determinan el que la corriente emigratoria sea tan importante en América desde los años 80. Por un lado, el desarrollo del transporte y el abaratamiento del transporte. Hasta 1870 la emigración transoceánica fundamentalmente es con barcos a vela. Y un barco a vela desde Lisboa a Río de Janeiro o a Sao Paulo, en ese tiempo pues podía tardar 20 días o 90, aparte de la propia inseguridad, como pasaba desde Vigo pues hasta Buenos Aires, o incluso pues hasta La Habana, aparte de la propia inseguridad como tal. Bien, la implantación del vapor en el transporte determina no solo que el transporte sea más seguro, que sea más corto, que se reduzca a 20, 17, 15 días, por ejemplo, a la altura de finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, sino que sea mucho más barato, curiosamente. A mediados del siglo XIX, un pasaje de Vigo a Buenos Aires podía ser 400 pesetas. Es mucho dinero del momento. Antes de la Primera Guerra Mundial, ese mismo pasaje llegó a costar solo 100 pesetas. Es verdad que luego la media pues, va a estar entre 250 y 300 pesetas, pero naturalmente se ha ido modificando, se ha ido cambiando. Es verdad que a esos costes del pasaje hay que añadir otro tipo de costes. El coste pues, de todo lo que es la tramitación de la misma posibilidad del pasaje, en la cual el emigrante se va a encontrar pues con una red del negocio de la emigración que naturalmente lo esquilma económicamente y también, pues digamos, lo castiga emocionalmente como tal, ¿no? Bien, el conjunto de factores que hemos ido comprobando, que hemos ido viendo, sin poder cuantificar la emigración clandestina, que como les decía es naturalmente abundante, pues da lugar a unas cifras muy significativas, muy altas, teniendo en cuenta que esas estadísticas, repito, pues no tienen en cuenta no solo la emigración clandestina, sino las duplicidades. Había mucha gente que emigraba varias veces en su vida, ¿no? También incluso existía esa emigración golondrina que se iba en una época al cultivo del café o a la caña de azúcar o al trabajo en la ganadería en la pampa argentina y que luego pues volvía naturalmente. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que va a ser una emigración muy nutrida. Probablemente hasta los años 30 más de 80.000 zamoranos emigraron. Es muy posible que 2/3 de los que emigraran volvieran y muchos de ellos ya no lugar en que salieron. Y si tenemos en cuenta la emigración que sigue después de la Segunda Guerra Mundial y que va a seguir hasta principios de los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un proceso, para el caso de Salamanca, para el caso de Zamora, un proceso de migración por reunificación familiar a Cuba un tiempo, al menos hasta el 56, luego la inestabilidad política lo corta. Hay un proceso de reunificación familiar y de migración importante en el caso de Argentina, son los acuerdos Franco-Perón, que va a incentivar esa emigración durante mucho tiempo. Hay un proceso de migración importante a Brasil, con el propio desarrollo fundamental, básicamente en el estado de Sao Paulo, y como ya les decía,
pues hay un proceso de emigración significativo a Venezuela. Probablemente más de 500.000 españoles emigran a Venezuela, algunos de los cuales están sufriendo ahora en un proceso de retorno complicado en el que se encuentran inmersos. Y también hay una significativa emigración a Estados Unidos, más que a Estados Unidos, al territorio de lo que es el Estado de Estados Unidos, porque emigran fundamentalmente a Hawái, ¿no? Pero es decir, podemos decir que unos 100.000 zamoranos y más o menos una cifra similar de salmantinos emigran a América en algún momento, aunque, repito, cuántos van a permanecer allí, pues es más difícil, naturalmente, el conocerlo. Bueno, para lo que afecta a la emigración, aunque sea de paso y no sea el tema fundamental de lo que tratamos aquí, la emigración no se para ahí. Es decir, la emigración no se para cuando se corta la emigración a América, porque la emigración, como decía antes, continúa. Es decir, la inestabilidad política en los años 30, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, pero luego la política llevada a cabo por el franquismo, en el caso de España, es una política que no corta la migración en estos lugares, sino que la va a incentivar. Bueno, a pesar de la retórica castellanista, ruralista del franquismo, de la incidencia en los valores propios de la sobriedad del mundo campesino, sin embargo, la política es una política claramente contraria a los intereses de esas zonas agrícolas del pequeño campesino, clarísimamente. La política de desarrollo, no solo la política autárquica en los primeros años del franquismo, sino la política más liberal de ese capitalismo agrario, en buena medida atrasado, pero la política que se aplica desde finales de los años 50 para nada favorece el desarrollo de esas provincias de interior. Entonces, ni la política empobrecedora de la autarquía a principios del franquismo, ahí tiene una cartilla de racionamiento, pues que es lo que era esa política, pues empobrece fundamentalmente a esas zonas agrícolas, y la política de desarrollo de un nuevo capitalismo, de sustitución de cultivos, la remolacha que sustituye a la vid, que sustituye aparte del cereal, etcétera, otros cultivos industriales también, o los polos de desarrollo que se van a establecer favorecen esas zonas. ¿Cuál es la consecuencia? Pues, de manera rápida, la continuación, al menos hasta principios de los 60, la migración a América y la continuidad, en este caso, la migración, que en el caso de España, como en el caso de Portugal, es muy parecido, se van a Francia, se van a Alemania, se van a Suiza y se van luego en otras cantidades, naturalmente, a otros sitios, ¿no? Es una migración ya distinta, es una migración con una vinculación distinta, que luego incidiremos en ello, pero es una migración, naturalmente, que está muy presente. Y esa misma política llevada a cabo en el caso de España por el franquismo, pues es la que está en la base del éxodo rural dentro de España. Desde Zamora, de Salamanca, pues la gente se irá a las zonas de desarrollo de Cataluña, siguiendo esa línea de redes, porque donde va el primero van los demás, aunque luego eso se va diversificando, ¿no? A Cataluña, al País Vasco, algo a Asturias, a Madrid, etcétera, etcétera, y en el caso pues, de Portugal, pues a Oporto y Lisboa, como es lógico. Bien, bueno, hasta ahora hemos visto lo que implica la emigración, pérdida de población, se está poniendo las bases del futuro envejecimiento, pero, bueno, la emigración no es separación. Mirad, desde el centro de la UNED de Zamora, en el análisis de esa emigración fundamentalmente a América, en la recopilación de la documentación sobre la misma, en el análisis de lo que esos emigrantes han llevado a cabo en los lugares donde llegan, pero en el análisis de lo que también hicieron en los lugares de donde salieron,
muy pronto comprobamos algo que, bueno, que en las familias se sabía de distinta manera, cada uno sabía lo suyo, que la emigración, en algunos casos sí, sobre todo había emigrantes que era por circunstancias familiares, circunstancias incluso legales. Bueno, esos prófugos, naturalmente, huyendo del servicio militar, que al menos tenían que estar 10 años fuera. Es verdad que tampoco era tanto, a los 10 años podían volver sin ningún tipo de penalización como tal. Bueno, había una importante vinculación de la mayoría de los emigrantes que se habían ido a América a pesar de las dificultades de la comunicación. Porque era verdad, la comunicación solo podía ser una comunicación postal durante buena parte de todo ese tiempo y una comunicación postal muy incierta, en la medida en que los emigrantes en esos grandes países como es Brasil o como es Argentina, grandes países territorialmente, pues se trasladaban de un lugar a otro y obviamente esa conexión postal ya difícil tiene que pasar por la Primera Guerra Mundial, donde se corta en buena medida, por la Segunda Guerra Mundial o por las vicisitudes, en el caso de España, de lo que es, por ejemplo, la guerra civil como tal. Y, sin embargo, comprobamos que no se pierde esa vinculación. Mirad, nosotros en Zamora, en el análisis de esa emigración castellano-leonesa a América, nos planteamos que después de estudiar las causas de la emigración, después de estudiar, bueno, más o menos las cifras de la emigración, aunque sean cifras muy inciertas en muchos aspectos, ¿no? Pues las fuentes españolas no reflejan nominalmente, son simplemente hacen referencia al hecho del emigrante, de la figura del emigrante, normalmente en barco en tercera clase, pero no podemos ver las duplicidades y no podemos saber la emigración clandestina. Y las fuentes de los lugares de llegada, por ejemplo, Argentina o Cuba, a pesar de que tienen esas instituciones de control a la entrada, no sé, el hotel de inmigrantes en Buenos Aires, Triscornia en La Habana, en Santos también, hotel de inmigrantes parecido, a pesar de eso tampoco lo podemos más o menos conocer. Entonces nos planteamos la necesidad, en un análisis más cualitativo de lo que suponía la emigración, de recopilar cuál era la experiencia de los propios emigrantes. Es decir, qué es lo que los emigrantes tienen de su propia experiencia. Es decir, cuál es la memoria de la emigración, cuál es la memoria que los emigrantes mantienen. Es verdad que, bueno, la memoria normalmente se ha planteado de los hechos traumáticos, ¿no? En el caso de España, de las consecuencias de la guerra civil, bueno, el caso del holocausto judío, en otros casos, etcétera. Pero como decía un profesor muy cercano a nosotros, Julio Aróstegui, que no había incursionado mucho en la emigración, pero sí en un tipo de emigración, el exilio, y por extensión en el conjunto de la migración, decía, la inmigración también es un hecho traumático. Es distinto, sobre todo lo es en la inmigración política, porque el exiliado político, además de todo lo que tiene como emigrante, tiene la consideración o tiene la creencia de que no puede volver o que de momento no puede volver. Y eso naturalmente genera un sentimiento de traumatismo, por decirlo de alguna manera. Les adelanto una cosa. En el proceso que pusimos en marcha para recopilar la memoria de los propios emigrantes, rápidamente comprobamos una cosa. Hicimos unos premios, Memoria de la Emigración Zamorana, luego Memoria de la Emigración Castellano y Leonesa, y ahora tenemos un premio Memoria de la Emigración Española. Pues bien, en esos relatos de los propios emigrantes, en esos relatos, el sentimiento más presente, incluso de quienes habían tenido éxito económico, era un profundo desarraigo, sistemáticamente, del emigrante político, de los que teníamos, pero del emigrante económico también, y del emigrante que le había ido bien, mucho más naturalmente en quienes le había ido
regular, que era la inmensa mayoría de ellos. Es decir, efectivamente, la emigración a América, la emigración de finales del XIX, de la primera parte de la primera mitad del siglo XX, es una emigración traumática también. La memoria es importante. Bien, pero es que además nos planteamos, para conocer realmente esa experiencia de la emigración, analizar lo que nosotros entendíamos era la memoria institucional de la emigración. ¿Cuál era? Las asociaciones. Las asociaciones que los emigrantes, precisamente por la vinculación que tienen, no como único factor, porque las asociaciones responden muchas veces a una necesidad de apoyo, a una necesidad de obtención de ciertos servicios, sobre todo médicos, etcétera, pero responden todas responden a un principio de vinculación, de relación con los lugares de los que salían como tal. Y descubrimos que efectivamente no solo en el ámbito familiar hay una vinculación que se mantiene, el inmigrante se siente en la necesidad de mantener la relación, a veces por interés, porque obviamente el inmigrante piensa volver. Otra cosa es que en las circunstancias por las que se mueve en la vida, pues determine que genere otras raíces y que al final, como decía el profesor Valentín Cabero, se convierta en alguien con raíces al aire de alguna manera, ¿no? Pero tiene una parte de sus raíces vinculadas a los lugares de los que sale. Y se demuestra, por ejemplo, en algo que recopilábamos también en esos premios de migración y que recopilábamos sistemáticamente en los lugares de llegada, y hemos intentado recopilar también en los lugares de donde salieron. Toda la amplia correspondencia familiar. Tenemos en esos premios siempre un capítulo de colecciones de cartas. En esas cartas se ve, naturalmente, esa vinculación que es importante. En esas cartas, en esas fotografías, que es otro apartado que refleja fundamentalmente, y esa vinculación y, lo que decía, el capítulo de las asociaciones. Mirad, les cuento una anécdota, pero es significativa. Mi padre, bueno, mi abuelo emigró a Cuba en los años 20, a principios de los años 20, no estuvo mucho tiempo. Mi padre emigró a Cuba también en los 50, le sirvió café a Batista unas cuantas veces, trabajaba en una casa donde Batista iba con frecuencia. Estuvo allí 2 años. Bueno, cuando empezamos con esto, yo le preguntaba a mi padre, ¿y las asociaciones de los castellanos y leoneses? Y decía, nosotros íbamos al centro asturiano, que era al centro gallego, pero no teníamos idea de que hubiera ninguna asociación castellana, o castellano-leonesa, o zamorana, o mucho menos de los pueblos cercanos, o los pueblos, distintos pueblos. Sin embargo, miren ustedes, en Cuba, en Argentina, en México, más limitada solo puntualmente en Brasil, se han constituido casi un centenar de asociaciones vinculadas con la emigración castellana y leonesa. Asociaciones globalmente son castellanas generalmente, asociaciones provinciales es el asociacionismo provincial más importante, pero asociaciones de carácter microterritorial, asociaciones pequeñas. Miren, por ejemplo, les voy a citar algunas. Por ejemplo, en 1888 se crea una asociación, la Beneficencia Castellana, en La Habana, que lo llamativo es que sigue existiendo. Hoy sigue existiendo esta asociación después de esos 140 años. El Centro Castellano de La Habana se crea en 1909, sigue existiendo la continuación del mismo, pero bueno, lo llamativo es que llega a tener más de 10.000 asociados. Imaginemos hoy qué partido político tiene 10.000 asociados. Sigue existiendo, por ejemplo. Son sociedades centenarias vinculadas con Salamanca, por ejemplo, la Unión Salmantina de 1915, pero hay una sociedad que está integrada por los
oriundos de un pueblo de los Arribes de Salamanca, de Villarino de los Aires, que se crea en La Habana en 1919. Hay años que tiene más socios que habitantes ahí en Villarino y sigue existiendo, se sigue manteniendo como tal, ¿no? Hay un centro salmantino de Buenos Aires que tiene 100 años, los cumple precisamente en este año. Hay un centro, una asociación de un pueblo, vinculado a un pueblo de Salamanca, que es Bilvestre, que el próximo año cumple 100 años y sigue existiendo. Existe el Club Salmantino de Cuba, también del 25, el Círculo Salamanca, bueno, etcétera, 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 ¿no? Bien, y da lugar a que esos emigrantes que lo hacen en América acaben integrándose en esas sociedades de carácter provincial, de carácter regional o incluso de carácter microterritorial, ¿no? En el caso de Zamora, incluso el número de asociaciones es todavía mayor que en el caso de Salamanca. En el caso de América, el número de emigrantes salmantinos y zamoranos es más o menos parecido y la tendencia, obviamente, es de lo mismo. Hay un centro zamorano de México que ya no existe, pero hay un centro zamorano fermosellano en Buenos Aires que sí existe. La colonia zamorana de Cuba cumplió en el 16 100 años. Hay una colonia fermosellana de Santiago de Cuba, por ejemplo. Hay un de Fermoselle, que en buena medida van a salir con ocasión de los problemas de la viticultura a finales del siglo XIX, se crean un montón de asociaciones también. Bien, bueno, es decir, hay una vinculación institucional muy importante y hay una vinculación personal y familiar también muy importante. Bueno, pues miren ustedes, la vinculación se va a traducir en, bueno, ahí tienen imágenes de muchas de esas asociaciones que les mencionábamos y, bueno, esa vinculación se va a reflejar en distintos hechos. Como les decía, en realidad hasta los años 60, muchas veces el nivel de vida en los lugares donde han llegado preferentemente los emigrantes es superior al que tienen los que se quedan aquí. Por tanto, bueno, ¿qué es lo que hacen esos emigrantes? Obviamente los más acomodados, pero muchas veces emigrantes que apenas si tienen un buen pasar, apenas, o una vida media, ¿qué es lo que hacen? Están muy pendientes de lo que ocurre en sus lugares de salida. Esto es otra de las sorpresas relativas que teníamos. Conocíamos esto, en el caso de España, lo conocíamos por lo ostentoso de algunas de las realizaciones de los emigrantes enriquecidos, los indianos o como se le quiera llamar, ¿no? Es decir, habían hecho grandes palacetes con una vegetación exuberante, no propia del lugar. Encontrabas en Asturias, pues, palacetes con palmeras, con secuoyas, bueno, una cosa muy exótica. Y conocíamos también, para el caso de Asturias o el caso de Galicia, otra realidad muy importante, que era la construcción de escuelas. Bien, bueno, ahí está Rubén Sánchez, que está acabando una tesis sobre la labor de los emigrantes en favor de sus lugares de salida en el ámbito de Castilla y León. Y bueno, la realidad es que es muy parecida a lo que ocurre en esa parte del norte de España que conocíamos bien. Mirad, esos emigrantes, y reflejo de esa vinculación que tenían y que sentían, no solo se traducía en que cuando los dirigentes de esas asociaciones podían venir de visita a esos lugares, venían con grabaciones de sus socios, incluso a veces grabaciones en películas
tenemos, por ejemplo, de los leoneses en Buenos Aires, o grabaciones sonoras, que llegaban y ponían en la radio local, en la SER o en lo que hubiera, con saludos para sus conciudadanos, que naturalmente iban a ver al gobernador civil, iban a ver al alcalde de la ciudad, iban a ver al obispo a veces, precisamente, y venían siempre con regalos y con demandas. ¿Demandas de qué tipo? El inmigrante, muchos de ellos, tienen un sentido muy regeneracionista y, por tanto, no solo en sus revistas, las revistas de esas asociaciones que hemos visto en América, muchas de las cuales tenían unas revistas de carácter mensual o incluso de carácter trimestral, etcétera, donde exponían una serie de demandas de corte regeneracionista de lo que debería ocurrir en los lugares de los que habían salido, y así lo demandaban de las autoridades, ¿no? Pero no solo exigían, que era muy importante, sino que predicaban con el ejemplo. Y esos emigrantes, generalmente a partir de las asociaciones, hay, en el caso de Castilla y León, hay algo así como 52 asociaciones de pueblos, no ya digo las provinciales, sino de propios pueblos, etcétera, que son los que dirigen esos proyectos de crear en sus lugares de salida escuelas. Ahí tienen, por ejemplo, la imagen de una de las escuelas que incluso siguen manteniendo en algún caso hoy, es decir, siguen aportando, que por un lado no solo proporcionaban la escuela, sino que proporcionaban un tipo de escuela que ellos se encargaban de que el maestro estuviera bien pagado, cuando aquello de pasar más hambre que un maestro escuela era una realidad, que el maestro estuviera actualizado pedagógicamente, establecían becas para los alumnos y sobre todo para los mejores alumnos, los dotaban le enseñaba la escuela y no se la... Los dotaban de el mejor material y el más actualizado desde el punto de vista pedagógico, etc. Bueno, lo hacían con las escuelas, pero llevaban a cabo otra serie de iniciativas. Por ejemplo, cementerios, ermitas, urbanización de plazas, o, por ejemplo, la construcción de lavaderos. Tenían muy presente lo duro que era el trabajo para las mujeres lavando en el río en el invierno. Entonces, construyen muchos lavaderos, cubiertos, etcétera, no con agua caliente, pero cubiertos como tal, y con posibilidad de calentar agua, efectivamente, aunque fuera al lateral. Carreteras, en algunos casos, e impulso en esa línea. O, bueno, pues lo que eran proyectos más amplios, por ejemplo, acometida de aguas. Ahí tienen el caso de Fermoselle, en el que, bueno, lo van a hacer a través de la implicación de las asociaciones y también de las personas particulares que se acababan de publicitar a través de los fermosellanos existentes en Buenos Aires, en La Habana, en Santiago de Cuba, etcétera, etcétera. Como decía, urbanización de las plazas también era una forma de darse a conocer ellos mismos, torres del reloj, etcétera. Y bueno, algo que se repite hoy en día, como luego les comentaré al final. Estaban muy pendientes de las catástrofes que ocurrían, incendios que ocurrían, riadas que ocurrían. Ahí tienen el caso de Zamora, de Ribadelago, precisamente se vuelcan en el apoyo a esos lugares de los que salían como tal. Es decir, hay una vinculación que, repito, sigue hasta nuestros días. En el caso de Zamora todavía hay algunos de esos emigrantes en América enriquecidos. En el caso de León, pues podríamos decir muchas más cosas. Salamanca obviamente también las tiene y está obviamente también muy presente. Bien, por tanto, lo que planteábamos es que esa vinculación existía,
esa relación existía, incluso cuando el diferencial de riqueza era muy claro, favorable a los lugares donde habían ido los emigrantes. Por tanto, incidíamos en la recopilación de contribuir a hacer aflorar esa vinculación que era una realidad. Que era una realidad no solo en los emigrantes directos, sino que en muchos casos, ya en un grado distinto, y obviamente va pasando, pero también, aunque no tenga que ver con lo traumático, también aquí ocurre un hecho, en que los propios emigrantes están muy vinculados, los hijos también, pero los nietos están vinculados, o al menos es fácil incentivar esa vinculación que nosotros hemos tratado de llevar a cabo con ello. Por eso incidíamos en esa memoria de la emigración, con el estudio de las asociaciones, que es esa vinculación más institucional, esa memoria más institucional, pero también incentivar la familiar y la personal. ¿Por qué digo la familiar? Porque muchas veces cuando hemos pedido que nos cuenten esa experiencia de la migración, lo que ha servido es para que se junte la familia en Buenos Aires o en La Habana, etcétera, precisamente para organizar la propia memoria familiar. Y eso ha contribuido también a la incentivación de ello. Bien, hombre, esa vinculación pues genera una línea de relación, en este caso también interesada, en la medida en que desde algunos lugares de aquí, ahora que la situación es tan difícil en algunos ámbitos, como puede ser Cuba en algunos momentos, en algún momento Argentina o en algún momento Venezuela en este caso, pues permite el que, no digo que en correspondencia, pero obviamente también desde aquí se van a incentivar una serie de actividades de relación. Bien, y miren, la inmigración tiene también presencia en otra forma de vinculación, no tanto la de América, que también, pero sobre todo la emigración dentro de España y probablemente dentro de Portugal. Pero también la de América y también la de Europa. Y es algo a lo que estamos prestando mucha atención en el último tiempo. A un tipo de migración, a un tipo de asociaciones que se están constituyendo ahora, que se han constituido en los últimos años, al menos no lo conozco tanto en el caso de Portugal, pero creo que también, sin duda alguna el proceso debe ser el mismo, pero que se están constituyendo en los lugares de salida. En esa parte, hoy empobrecida demográficamente, con muy cuestionado la propia vigencia, en la medida en que muchos pueblos han ido sistemáticamente pues perdiendo buena parte de su población. En la UNED en Zamora realizamos, justamente vinculados con Salamanca, con la Fundación Universidad Empresa, un estudio hace 10 años sobre cuál era la situación demográfica y económica del conjunto de los pueblos de Zamora. Zamora tiene 504 pueblos, 248 ayuntamientos, es decir, muchísimos pueblos. Bien, el estudio de eso nos dio lugar al análisis de un proceso de deterioro progresivo y de envejecimiento progresivo, pero también a descubrir, sí, acabo ya rápidamente, a descubrir una realidad. En muchos pueblos se han creado una serie de asociaciones culturales, en principio, que parten incluso de la presencia en verano, en principio, de una serie de emigrantes, de hijos de los emigrantes, etcétera, pero que rápidamente han ido modificando su propia realidad. Tiene que ver con esa vinculación y tiene que ver con la mejora en las posibilidades de comunicación, las plataformas de Internet, etcétera, etcétera. Bien, esas asociaciones que existen en muchos pueblos juegan un papel importante en distintos campos, y con ello quiero más o menos acabar. Por un lado,
en facilitar un poco el difícil retorno, el retorno a esos lugares de donde salieron, de migrantes o descendientes. Ya lo vimos en la crisis del 2008, no hubo apenas retorno, al menos en nuestro ámbito. El retorno es difícil. La pandemia, bueno, ha generado una situación de expectativas que ya veremos en qué se concreta. Claro, es difícil porque no hay desarrollo, porque hay una serie de problemas, hay una brecha digital muy importante, hay una falta de servicios muy significativa, que está ahí naturalmente muy presente, hay una falta de atención de las propias administraciones en la gestión de poner las bases para cierto desarrollo, por ejemplo, en la utilización de los bienes comunales, en la reglamentación sobre energías alternativas o energías en general, en el desarrollo, repito, de la conectividad o, por ejemplo, en la reglamentación y organización de actividades nuevas desde el punto de vista económico, como es el turismo rural o como es, no sé, en el ámbito nuestro es importante la micología, es importante el posible negocio de las castañas, de la miel, etcétera. No, naturalmente no lo hay, ¿no? Bien, pero esos emigrantes y esas asociaciones de migrantes están impulsando varias cuestiones. Primero, la capacidad de reacción, porque son muy críticas, son distintas, ¿no? Pero algunas son muy críticas, muy críticas. ¿Por qué? Porque están constituidas por algunos de los que están en los pueblos, pero muchas veces por algunos de los que no están, de los que están en la emigración. Yo pongo siempre de ejemplo la de mi pueblo, una asociación cultural, El Muelo. En mi pueblo viven en invierno, bueno, a la altura de abril había 65 personas viviendo en Otero de Bodas. La asociación tiene 157 personas. Está dirigida por 4 personas, 3 viven en Badalona, al lado de Barcelona, 1 en Madrid. Y hay gente que está en La Habana, hay gente que está en Buenos Aires, hay gente que está en Frankfurt, hay gente que está en Londres, etcétera, etcétera. Claro, es posible porque la plataforma y la conexión es posible. Bien, ¿qué han incentivado, aparte de esa capacidad de reacción, de plantear los problemas, de exigir las soluciones, etcétera, etcétera? Pues por ejemplo, un elemento fundamental de la población vinculada, lo de la segunda vivienda. Lo de la segunda vivienda, es decir, que es uno de los indicadores de esa población vinculada, de gente que no vive todo el año, pero que vive una parte del año en ello. Por ejemplo, un dato. El centro zamorano de Baracaldo, ¿centro zamorano de Baracaldo? ¿Y dónde queda Baracaldo? Bueno, Baracaldo está al lado de Bilbao, muy al lado de Bilbao, es un punto de... Bueno, el centro zamorano de Baracaldo nos decía hace 2 semanas, el 75% de sus socios tienen casa en Zamora. Tienen casa, o casa nueva o casa restaurada. Pero quiere decir que eso mantiene naturalmente una vinculación, sin duda alguna, naturalmente sobre ello. Bien, esas asociaciones, esa población vinculada, continuamente participa en muchos de los cursos que hacemos nosotros poniendo en valor nuestros activos del medio natural, nuestros activos patrimoniales, nuestros productos, etcétera, etcétera. Y incide también en lo que es la formación necesaria en ese aspecto virtual que decía, de la conectividad, pero también de la formación para el turismo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son elementos fundamentales en la denuncia, en la valoración de lo propio, en las propuestas de desarrollo de todo tipo que se están realizando. Y bien, miren, la vinculación, ahí tienen algunas de esas asociaciones, la vinculación se ha puesto de manifiesto, ahí vean, lo decían los problemas de conectividad, fijaros en la parte de Zamora y Salamanca cuál es la situación de la misma. Bueno, la denuncia de las distintas situaciones y, fíjense, mire, les comentaba hace un poco la participación de esa población vinculada, relacionada con la emigración, en la atención a algunas de las catástrofes. Bien, con la quema de la Sierra de la Culebra,
Bueno, ahí tienen algunas de las imágenes. Se han quemado casi 30.000 hectáreas de un ámbito de una riqueza paisajística, incluso económica, etcétera, fundamental. Bueno, ha habido una reacción de esa población vinculada extraordinaria, de las asociaciones, de los individuos a título particular. Se han creado una serie de plataformas y las distintas. Yo creo que no ha habido ninguna asociación relacionada con Zamora que no se haya pronunciado y no esté presente como tal. De tal manera que seguramente este verano vamos a asistir a una escenificación de esa vinculación muy generada a la emigración. En buena medida lo están planteando así y yo creo no va a ser la solución para los problemas de la demografía zamorana o salmantina, etcétera, ni van a ser la solución para los problemas del atraso económico, pero sin duda alguna que es un punto de referencia y con seguridad, como ya está sirviendo esa población vinculada, relacionada con la migración, determina que muchos de los pueblos no se cierren porque se mantienen abiertos 5 meses, muchos de esos emigrantes y descendientes vienen en abril y se mantienen hasta noviembre. Es verdad que siguen yendo a Barcelona para la atención médica, van en el día y vienen, aunque parezca lejos, a Madrid, etcétera, etcétera, pero al menos permiten que esos pueblos se mantengan vivos durante 5 meses y, bueno, dan una cierta esperanza en esa línea que planteamos. Esperemos que el análisis de esto, la incidencia en ello, pues sea un elemento positivo en esta situación de poca esperanza que en el ámbito que nosotros hemos analizado aparece como tal. Gracias y disculpas por haberme alargado más de lo normal.